Judas nos da una enseñanza muy importante acerca de cómo la iglesia y cómo nosotros nos debemos preparar cuando de alguna manera se infiltra, se promueve tal vez dentro de la iglesia herejías o cosas que van en contra de la palabra de nuestro Dios. La lección le he titulado El papel del creyente en medio de la apostasía. Y Judas, hermanos, haciendo referencia precisamente a aquellos apóstatas, aquellos falsos maestros que se habían introducido encubiertamente en la iglesia del Señor, Judas dice lo siguiente. Judas, el hermano de Cristo, el hermano de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra, hijo de María también, dice en el capítulo 1, versículo 11, dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errante para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Sí, hermanos, aquí da una descripción muy clara, muy enfática, Judas, acerca de las características de estos hombres que, repito, se habían introducido encubiertamente dentro de la iglesia. Y menciona varias cosas aquí Judas. Una de ellas es que ellos habían seguido el camino de Caín. Y cuando hablamos del camino de Caín, hermanos, pues yo creo que lo que podemos resaltar o enfatizar es la desobediencia, la envidia, el homicidio. Todos conocemos la historia de Caín y de Abel y cómo ofrecieron sacrificio a Dios, pero Caín fue desobediente y Dios no miró con agrado su sacrificio y tuvo envidia de su hermano y después dice que se levantó contra él y lo mató. Y precisamente esto es lo que estaban haciendo estos falsos hermanos con algunos en la iglesia. No físicamente, pero sí espiritualmente estaban siendo asesinos de sus almas, porque los estaban llevando a la perdición. Estaban llevando a los hermanos, ¿verdad?, a practicar y a creer cosas contrarias al mensaje del evangelio y por lo tanto apartándose de la verdad y apartándose de Cristo. Cuando Judas habla del error de Balaam, pues Balaam, hermanos, lo conocemos también, conocemos la historia y sabemos lo que hizo este profeta. Y este hombre no solamente pecó, ¿verdad?, con tal de recibir un beneficio material, sino que él también enseñó a otros a pecar, o los indujo a pecar. Y esto fue lo que él hizo a través del rey Balac, rey de Moab, y le dijo, ¿verdad?, mira, si tú haces esto, Dios se va a apartar del pueblo de Israel. Si tú das tus mujeres a los hijos de Israel y ellas les enseñan, ¿verdad?, a ofrecer sacrificios a otros dioses, tú no necesitas hacer nada contra ellos. Dios se va a apartar de ellos. Y así fue, hermanos. Por consejo de Balac, de Balaam, el rey Balac, ¿verdad?, hizo esto y así sucedió y hubo una gran mortandad en Israel por causa de este pecado. Pero Balaam fue promotor de la idolatría entre los israelitas y dio este consejo precisamente para debilitar al pueblo y para que el rey Balac pudiera tener victoria sobre ellos. También, hermanos, hace referencia, ¿verdad?,
Judas acerca de Coré. Y Coré representa al que se niega a aceptar la autoridad y se lanza a cosas a las que no tienen ningún derecho. Y estos hombres que estaban en la iglesia dice que no respetaban la autoridad. Sí, estos falsos hermanos no respetaban la autoridad de la iglesia, la autoridad probablemente de los líderes, la autoridad apostólica, la autoridad de Dios, y pasaban por alto toda clase de autoridad. Y esto fue precisamente lo que hizo Coré. Y Coré, hermano, se lanzaba a cosas que no tenía derecho, ¿verdad? Y estaba en contra, ¿verdad?, del liderazgo de Moisés y de Aarón. Y de alguna manera estaba envidiando el sacerdocio de Aarón y de sus hijos. Aunque él era de la tribu de Leví, pero él no podía ser sacerdote más que solamente Aarón y su descendencia. Y él era hijo de Coat. Y entonces Dios los castiga, ¿verdad? Y se abre la tierra y devora, ¿verdad?, a Coré y a sus seguidores. Y esto fue precisamente lo que estos falsos estaban haciendo dentro de la iglesia. También dice Judas respecto a ellos que eran hombres impúdicos, que buscaban siempre su propia satisfacción. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente. Ellos, los cristianos, tenían este tipo de convivios, de comidas, ¿verdad?, entre ellos como hermanos, pero estos eran manchas. Estos estaban actuando y haciendo cosas impúdicas, dice aquí la palabra de Dios. Así actuaban y se les describe de esta manera. También dice Judas que eran estériles, eran inútiles porque eran como nubes sin agua o como árbol sin fruto. A veces está la tierra seca, árida, como en estos lugares, y nada más vemos las nubes y las nubes no cae nada de agua. Los árboles muchas veces que deberían de tener fruto no tienen fruto, y así los compara también. Eran hombres estériles, eran inútiles en cuanto a toda buena obra. También dice Judas que eran 2 veces muertos, y 2 veces muertos porque habían sido muertos antes de Cristo Jesús. Vivían muertos en sus delitos y pecados, pero después, hermanos, volvieron a ser muertos porque se separaron de Cristo, siguiendo el error y practicando toda clase de pecado y de inmundicia. Y ahora estaban doblemente muertos, dice aquí, dice Judas. También dice que eran ingobernables como las embravecidas olas del mar. Sí. Uno ve el mar agitado, las olas, ¿y quién puede dominarlos? Nadie, sino solamente Dios. Y estos así eran, sin gobierno absoluto. Eran como las estrellas errantes que tal vez no ofrecen ningún tipo de ayuda, ningún tipo de ubicación a los navegantes. Hay estrellas que sirven para guiarlos y hay otras estrellas que no sirven para ese propósito. Y así, de esta manera, está comparando con todos estos adjetivos, con todas estas ilustraciones, la vida vana y corrupta de todos estos falsos hermanos, falsos maestros que estaban causando tanto daño en la iglesia. Pero un día, hermanos, por lo que dice aquí el Señor, ¿verdad?, a través de Judas, un día iban a ser juzgados. Enoc mismo, dice aquí Judas, inspirado por el Espíritu Santo, profetizó acerca de la venida de Cristo Jesús en juicio, ¿verdad?, contra hombres como estos que estaban causando daño en la iglesia. Estos hombres iban a dar cuenta a Dios e iban a ser castigados por todas las obras impías que ellos habían hecho. Dice Judas, hermanos, que la eterna oscuridad de las tinieblas les está reservada. Sí. Definitivamente el castigo va a ser muy grande para todos aquellos que de una u otra manera corrompan el evangelio y causen daño dentro de la iglesia de Cristo Jesús. Y esta carta, hermanos, que escribe Judas ha quedado preservada en todo tiempo para que nosotros, los cristianos, estemos siempre atentos y para que siempre estemos dispuestos a contender con personas así, con personas como estos hombres que describe así, de esta manera, Judas, a contender fervientemente por la fe, dice, una vez dada a los santos, y a cuidar de la pureza de la iglesia. Esta carta nos alienta, nos anima, nos exhorta, ¿verdad?, a batallar, a contender, a pelear por la fe una vez dada
a los santos. Dice en el versículo 17, continuando la lectura, dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Y vemos cómo ahora Judas pasa, ¿verdad?, de estar hablando, estando enfatizando, ¿verdad?, cómo eran estos hombres perversos, ¿verdad?, el daño que hacían y cómo eran vistos, ¿verdad?, desde el punto de vista divino. Ahora, ¿verdad?, a referirse a los hermanos, a la actitud que los hermanos debían, a la postura que ellos tenían que asumir con respecto a esos falsos. Dice aquí Judas, hermanos, que necesitamos recordar lo que los apóstoles, ¿verdad?, nos habían escrito. Judas, hermanos, da un giro en sus palabras, se dirige a los cristianos y nos recuerda cuál debe de ser nuestro papel en este contexto. Y ya los apóstoles habían advertido de este peligro, de toda clase de persona, del daño que ellos podrían causar dentro de la iglesia con sus herejías. Así que, en lugar de dejarnos arrastrar por el error de personas como ellas, lo que está diciendo aquí Judas es que necesitamos recordar las enseñanzas de los apóstoles, las enseñanzas que nos han sido dadas, a seguir la dirección, hermanos, de Cristo a través de ellos y enfocarnos simplemente en el camino que ellos nos han trazado y no dejarnos desviar por enseñanzas, por actitudes y por prácticas incorrectas que algunos a veces llegan a promover. Judas menciona puntualmente, hermanos, algunas cosas que como cristianos nosotros debemos hacer cuando, ¿verdad?, la apostasía tal vez está tratando de dañar la iglesia. Judas dice, primeramente, que debemos de edificarnos. Dice en el versículo 20, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Se dirige Judas, ¿verdad?, al cristiano, a nosotros los que formamos parte de la iglesia. Y cuando la apostasía de alguna manera está tratando de atacar y tratando de corromper la iglesia y tratando de arrastrar a algunos cristianos fuera de ella, fuera de la iglesia, hacia el mundo, necesitamos edificarnos, dice aquí. Edificarnos. Sí, hermanos, para contender correctamente, para contender por esa fe, necesitamos de la mutua edificación, como dice aquí Judas, sobre vuestra santísima fe. Y esto, hermanos, tiene que ver con todo el sistema de creencias propia de los cristianos. Es decir, la enseñanza de Cristo, la enseñanza apostólica, el mensaje del evangelio puro. Necesitamos edificarnos en ellos. Necesitamos repasar una y otra vez el mensaje que a través de las Escrituras nos ha sido dado. Necesitamos unos a otros enseñarnos a través del estudio, a través de la exhortación, estimulándonos a obedecer lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Solamente así, hermanos, podemos contender ardientemente por la fe. Necesitamos la edificación mutua. Nosotros somos como un cuerpo, dice la palabra de Dios. Y como miembros de ese cuerpo necesitamos ayudarnos unos a otros. Y la palabra de Dios, hermanos, el evangelio de Cristo, la doctrina que nos ha sido dada, es algo que siempre tenemos nosotros que estar considerando. A veces hay muchos grupos religiosos que desafortunadamente la palabra de Dios simplemente es algo ahí, como un adorno nada más, porque no se estudia, no se escudriña, no se analiza. Donde muchas veces simplemente sus reuniones tienen que ver con testimonios de personas o tienen que ver con cierta emocionalismo que se trata de transmitir a las personas y cosas por el estilo, pero no hay estudio de la santísima fe que nos ha sido dada. No hay. Entonces fácilmente son arrastrados por ideas, por doctrinas, por corrientes
que se promueven o se han promovido a través de la historia. Y en este caso en particular, hermanos, necesitamos nosotros estarnos edificando mutuamente. De esa manera, ¿verdad?, podemos promover la verdad pura del Evangelio. Debemos siempre interesarnos por la estabilidad y conocimiento de nuestros hermanos. En ese sentido, hermanos, tenemos nosotros que estar al tanto. Si nosotros vemos, por ejemplo, a alguien dentro de la iglesia que necesita enseñanza porque tal vez no ha comprendido con exactitud algún tema en particular, o porque su vida tal vez manifiesta o proyecta que no ha llegado a la madurez en cuanto al conocimiento de algo en particular en la vida cristiana, necesitamos preocuparnos por él. Necesitamos, hermanos, estabilizarle. Necesitamos proveerle del conocimiento, de la exhortación que él necesita. Esto es lo que nos dice Judas, porque de lo contrario, ¿verdad?, ese hermano puede ser que en un momento apostate de la fe y se aparte del camino de Dios. Entonces, edificarnos mutuamente en la santísima fe. Necesitamos ayudarnos para que todos seamos sanos en la doctrina, para que todos seamos productivos en cuanto a toda buena obra, para que todos seamos capaces de discernir entre lo bueno y lo malo y podamos siempre escoger lo bueno. Por eso dice Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y dice en el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Un niño a veces muy fácilmente puede ser engañado. Y usted le ofrece un dulce a un niño y lo puede engañar. Y dice que muchas veces nosotros podemos llegar a ser así, como niños fluctuantes, que fácilmente pueden ser engañados por cualquier viento de doctrina. Pero por eso necesitamos nosotros edificarnos mutuamente, crecer en el conocimiento de Dios. Y dice en el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, la edificación de todos los miembros de la iglesia depende, ¿verdad? En el contexto habla de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores, de los maestros, pero también de una manera indirecta, también está hablando aquí de la actividad propia de cada miembro. Unos a otros, hermanos, unidos y ayudándonos mutuamente, podemos ir edificándonos en amor. Y eso es de lo que habla Judas. Judas dice, hermanos, que para contender ardientemente por la fe, y para poder, hermanos, luchar, ¿verdad? Cuando de alguna manera alguien puede ser envuelto por la apostasía o está de alguna manera siendo tentado a dejar el camino de Dios y apartarse, necesitamos edificarnos. Y edificarnos en la santísima fe. Y esto solamente es posible a través de enseñanza, a través de exhortación, a través del conocimiento de la palabra. A través de meditar en lo que el Evangelio nos enseña, lo que los apóstoles les han dejado para nuestro crecimiento y madurez. Pero también dice, hermanos, Judas, en el mismo versículo 20, dice, orando en el Espíritu. Y otra cosa bien importante que es nuestro papel en la iglesia para contender y para evitar que ninguno se aparte del camino de Dios es la oración. Contender implica también orar. Y aunque en nuestros días, hermanos, ya no hay la oración, ¿verdad?, como un don espiritual milagroso, como sucedía en el primer siglo, hoy en día, hermanos, nosotros no estamos exentos de orar. No debemos dejar de orar por la iglesia. No debemos dejar de orar por la unidad,
por la ayuda de Dios para discernir y para poder actuar correctamente, para que nadie sea movido de la fe. La oración, hermanos, es vital en la vida de todo cristiano y en la vida de cada congregación. Y estas cosas son importantes. Yo sé, hermanos, que muchas veces oramos y pedimos por los enfermos, por los que andan de viaje, por las necesidades materiales que nosotros tenemos, pero esto es bien importante. Orar por la iglesia, orar por la unidad, orar para que seamos sanos, orar para que nadie se aparte de la verdad del Evangelio. Nuestra oración podemos decir que es guiada por el Espíritu cuando nosotros oramos en conformidad a la voluntad de Dios revelada a través de su palabra. En Colosenses 1, versículos 9 y 10 vemos un ejemplo de oración, en este caso de Pablo, y él dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros, y note usted, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuán importante es que los cristianos, hermanos, seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Que los cristianos desarrollemos sabiduría e inteligencia espiritual. Puede ser que algunos de nosotros seamos muy inteligentes en cuanto a las cosas de esta vida, en cuanto a algún oficio que desempeñemos, en cuanto a alguna habilidad, ¿verdad?, en el trabajo, etcétera, en los negocios tal vez. Pero más importante todavía es que seamos hombres y mujeres que hemos desarrollado inteligencia espiritual, sabiduría de Dios, conocimiento de la palabra, porque solamente así podemos andar como es digno del Señor. Solamente podemos así agradarle y llevar a cabo toda buena obra. Y por eso dice aquí Judas, debemos de orar en el Espíritu. Debemos de orar. Cuando una iglesia ora y se preocupa por aspectos como estos, definitivamente va a ser una iglesia fuerte. Y difícilmente alguien apostatará de la fe estando en la iglesia. Pero estos consejos prácticos son muy importantes para todos nosotros. También dice Judas en el versículo 21, dice que debemos conservarnos en el amor de Dios. Dice el verso 21, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Conservaos en el amor de Dios. Y yo puedo decir, hermanos, que Dios siempre desea derramar su amor sobre nosotros y sobre toda persona, pero para ello necesitamos también hacer nuestra parte. Es lo que yo puedo ver. Cuando dice conservaos, quiere decir que esto es algo que depende de nosotros y no propiamente de Dios. Dios siempre quiere derramar su amor. Él está dispuesto a hacerlo sobre cada individuo, pero nosotros tenemos que hacer también nuestra parte. Conservaos en el amor de Dios requiere nuestra voluntad y requiere también de nuestro esfuerzo. Y es que el amor de Dios, hermanos, yo lo puedo ilustrar de esta manera. El amor de Dios es como la luz del sol, esa luz que siempre está resplandeciendo. Pero cuando algo de alguna manera se atraviesa entre nosotros y el sol, entonces ya no recibimos los beneficios de su luz. El amor de Dios igualmente siempre resplandece sobre nosotros, pero cuando el pecado se interpone entre nosotros y Él, entonces dejamos de recibir igualmente los beneficios de su amor. Para poder conservarnos en su amor, necesitamos también cuidar nuestra forma de vida. Necesitamos cuidar nosotros nuestra integridad espiritual, mantenernos en pureza, en santidad, porque de lo contrario, el pecado produce una separación entre Dios y el hombre. El pecado nos aparta, nos separa de Dios y por lo tanto de todos sus beneficios, aún de su amor, aún de su amor. Hermanos, necesitamos esforzarnos por vivir vidas santas y puras.
Y si algún pecado de alguna manera ha venido a nuestra vida y se interpone entre nosotros y Dios, necesitamos arrepentirnos y abandonar aquello que está estorbando esa relación, esa comunión entre nosotros y el Señor. Y de esa manera solamente podremos permanecer en su amor, conservarnos en su amor. Siempre, hermanos, tenemos que tener en mente esa forma de vida que el Señor nos ha dejado a través de su palabra. Estos falsos maestros estaban hablando, ¿verdad?, de una forma de vida que ellos llamaban libertad, pero en realidad era libertinaje, creyendo que uno podía pecar y hacer toda clase de cosas malas porque la gracia de Dios iba a abundar sobre nosotros. Y esto era, hermanos, una mentira del diablo. Nosotros, aunque estamos bajo la gracia de Dios, no estamos facultados ni autorizados ni tenemos esa libertad para practicar el pecado. Y si lo hacemos, entonces nosotros estamos permitiendo que el amor de Dios, hermanos, nos abandone. Por eso el Señor Jesucristo dice, ¿verdad? Y registra Juan en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, versículo 9. Dice el Señor Jesucristo: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, dice el Señor Jesucristo. Permaneced en mi amor. Y es lo que dice Judas, que debemos conservarnos en el amor de Dios. Dice el 10: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Sí, hermanos, independientemente de lo que el mundo haga, por muy de moda que esté algo, independientemente si alguna persona religiosa hace algo o cree en algo, nosotros debemos permanecer y conservarnos en el amor de Dios. ¿Cómo? Bueno, ya dijimos, edificándonos a través del estudio de la palabra, orando y esforzándonos por guardar los mandamientos del Señor, viviendo una vida pura, una vida santa, sin que haya pecado, haya cosa alguna que nos aparte del amor de Dios. Otra cosa que nos exhorta en este mismo versículo 21, Judas, es esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. En ese sentido, hermanos, debemos nosotros recordar la meta final. Cuando nosotros tenemos en nuestra mente, ¿verdad?, cuál es nuestro objetivo en la vida, cuál es nuestra principal prioridad, podremos de esa manera contender por la fe y mantenernos en la verdad. Y podemos ayudar a otros para que nadie se aparte del camino de Dios. Hermanos, sabemos que Cristo vendrá otra vez. Y yo me pregunto, ¿queremos alcanzar su misericordia? Yo creo que sí, todos queremos. ¿Queremos heredar la vida eterna? Por supuesto que sí. Y yo creo que por eso estamos aquí esta mañana, porque ese es nuestro propósito. Y queremos agradar a Dios y queremos adorar a Dios y queremos aprender más de su voluntad. Queremos un día estar en el cielo con el Señor. Bueno, entonces ese pensamiento debe de motivarnos siempre a mantenernos en la fe que una vez nos ha sido dada y nos debe de motivar a no ser movidos por las ideas y las prácticas de este mundo, que son muchísimas, muchas desafortunadamente. Tito recibe la carta de Pablo, donde él le dice lo siguiente en el versículo 12, Tito 2:12, dice: enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Hermanos, cuando nosotros estamos pensando, ¿verdad?, en que el Señor viene y viene por su iglesia y viene para llevarnos a la casa del Padre y para que vivamos eternamente con Dios en el cielo, entonces esta debe ser una motivación muy grande para vivir la vida como el Señor quiere. En este caso dice sobria, justa y piadosamente. Entonces es lo que dice Judas, hermanos.
Tenemos que estar meditando, que estar pensando en esta meta final y en la venida de Cristo Jesús para llevarnos a la vida eterna. También dice en el versículo 22 Judas, verso 22, dice: a algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Qué nos está diciendo Judas? Que debemos nosotros hacer todo lo posible por rescatar a aquellos que necesiten ser rescatados. Sí, hermanos, si en nuestras manos está hacer algo por rescatarle de su condición espiritual, si vemos ciertas situaciones que a lo mejor lo están alejando de la verdad, lo están alejando de la iglesia, del camino de Dios, esforzarse por rescatar al hermano o a la hermana de esa condición. Sí, hermanos, cuando la apostasía se infiltra en la iglesia, es probable que algunos hermanos tal vez duden. Dice aquí Judas que tal vez hay algunos que duden, algunos que sean engañados, algunos que estén siendo motivados, ¿verdad?, a abandonar su fe. Muchos de ellos a lo mejor son sinceros. De esos que dudan, a lo mejor algunos, ¿verdad?, son honestos, son sinceros, pero a la vez tal vez sean ignorantes de la palabra de Dios. Desconocen tal vez a detalle la doctrina de Cristo. Tal vez son débiles para sobreponerse a la tentación y están batallando con algún problema en particular. Pero nuestro papel debe de ser tratar de convencerlos de lo que es lo correcto. Debemos contender por la fe, disipando las dudas de aquel hermano o hermana y persuadiéndole a la verdad y enseñándole a obedecer correctamente lo que el Señor Jesucristo nos ha mandado. Ese debe de ser nuestro papel. Aquellos que dudan, convencedles, dice Judas. ¿Sí? El hermano débil siempre debe de recibir apoyo y ánimo por todos. El hermano débil no debe de ser olvidado ni relegado. Cuando el apóstol Pablo habla, ¿verdad?, acerca de los miembros que conforman el cuerpo, habla de aquellos que parecen ser más débiles y que se visten con más decoro. Y muchas veces uno le presta mayor atención, al menos en el cuerpo, así debe de ser, aquellos que aparentemente son más débiles. Y en la iglesia debe de ser lo mismo. A veces hay hermanos que son neófitos, que tienen poco tiempo en el evangelio. A veces hay hermanos tal vez que no han crecido como debieran de crecer y que hay cierta inmadurez, hay falta de conocimiento de la palabra. Entonces, cuando vemos esas situaciones, nuestro papel debe de ser ayudarles. No relegarles, no tenerles en poca estima y olvidarnos de ellos como si no fueran tan importantes. Todo lo contrario, son los que necesitan mayor atención en la iglesia y mayor cuidado y mayor enseñanza y mayor exhortación. Y es lo que nos exhorta aquí Judas a hacer. También, hermanos, a veces hay quienes están, digamos, en otra condición, porque son hermanos que a veces saben lo que es lo correcto, pero hay hermanos que simplemente son indiferentes o son obstinados, tercos en cuanto a hacer las cosas a su manera y no de acuerdo a como Dios nos dice en su palabra. ¿Y qué hacer en talos casos? Bueno, en esas situaciones es necesario una reprensión más fuerte. ¿Sí? Amonestación. ¿Con qué propósito? Bueno, para intentar salvarlos y, como dice Judas, arrebatarlos del fuego, arrebatarlos, hermanos, del pecado, arrebatarlos de la condenación eterna. Y ahí muchas veces se requiere ser un poco más enérgico que con el que simplemente duda. Este sí sabe, y este sí conoce, y este tiene más tiempo, pero simplemente es obstinado
en su forma de vivir su vida espiritual. A los tales hay que arrebatarlos del fuego, pero muchas veces se requiere hacerlo de una manera un poco más dura, más severa. Inclusive la Escritura nos habla, ¿verdad?, de un proceso que se debe de seguir en tales casos. Y muchas veces, aún ya cuando se agotan todos los recursos y se ha hablado con este hermano y se le ha animado y se le ha exhortado y se le ha visitado y han ido 2, y han ido 3, y han ido muchos, aún, hermanos, el cortar, ¿verdad?, la convivencia social con ellos es una forma de ayudarles a reflexionar y a recapacitar en su vida para que se arrepientan. Es a lo que nos exhorta la palabra de Dios. Y debemos de hacerlo cuando la situación lo amerite. El hermano que está pereciendo en el fuego no necesita una acción paciente. A veces pensamos, es que hay que ser bien pacientes, y es que hay que tener amor, y es que cuando se está quemando en el fuego, se está quemando la casa. No necesita nuestra paciencia, necesita que actuemos con prontitud, que la arrebatemos, que actuemos con sentido de urgencia antes de que sea demasiado tarde y aquella alma se pierda. Dice Santiago capítulo 5, versículo 19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, dice, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Su alma, hermanos, está en peligro. Su alma, hermanos, se puede perder eternamente. Por eso dice Santiago la necesidad de hacerle volver. Y Judas, aparentemente también hermano de Santiago, es lo que está diciendo, arrebatarle del fuego. Arrebátenle. ¿Qué más dice? Judas dice que de otros también debemos tener misericordia, pero dice con temor. Tener misericordia con temor. Es decir, hermanos, que todo lo que esté asociado con la vida de pecado de tal persona, hermano o hermana, debe de ser desechado por completo. Así como la ropa, ¿verdad?, de un leproso en aquellos tiempos se quemaba en el fuego, igualmente cualquier cosa que pueda contaminarnos y poner en riesgo nuestra salvación debe de ser aborrecida y debe de ser desechada. ¿Tenemos misericordia de ellos? Por supuesto que sí, nos manda la palabra de Dios a hacerlo, pero con temor, con temor. Sí. No debemos participar de las obras de ellos. Dice, aún las ropas contaminadas por su carne deben de ser aborrecidas. ¿Tenemos misericordia de la persona? Claro que sí. Pero del pecado, hermanos, nosotros no podemos participar ni en lo más mínimo, ni aprobar el pecado. Dice el apóstol Pablo, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Y podemos decir, no, yo no participo de ellas. Pero aún debemos de reprender. Dice, si no, más bien reprendedlas. Sí. Entonces, aunque es nuestro deber tener misericordia del pecador y tratar de rescatarle, debemos aborrecer todo lo que de alguna manera tenga finta, tenga traza de pecado. Eso, hermanos, es algo que siempre debemos estar procurando. Y termina Judas la carta con estos dos versículos, una doxología muy hermosa, dice en el verso 24 y 25, y aquel que es poderoso para guardar sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Y así de esta manera concluye su carta Judas. Hermanos, Dios nos ha dejado su palabra.
Él no nos ha dejado solos, sino que Él nos capacita para evitar que nosotros seamos presa del error. Si confiamos en el Señor, si nos arraigamos bien en Él, podemos nosotros estar bien seguros de que un día estaremos delante de su gloria con gran alegría, ¿verdad? Por los siglos de los siglos, adorando a nuestro Dios. Pero necesitamos nosotros afianzarnos bien en esa fe que nos ha sido dada. La fe, como dice Judas, fue dada solo una vez y nos ha quedado escrita en su palabra. Ya no hay más revelación. Aquellos que dicen, ¿verdad?, y que afirman que Dios les ha revelado cosas nuevas, aparte de lo que está aquí en la Escritura, hermanos, son mentirosos. La revelación de Dios ha quedado escrita para las futuras generaciones y hoy tenemos el privilegio de tenerla en nuestras manos. Debemos estudiarla, conocerla y debemos defenderla y contender por la fe y permitir, hermanos, que a través de esta buena obra, a través de contender por ella, nos cuidemos, nos protejamos unos a otros dentro de la iglesia. Cuidar la integridad, cuidar la pureza de una congregación es de vital importancia, es algo que todos necesitamos hacer, todos tenemos parte y responsabilidad en ello. Gracias, hermanos, por su atención a este mensaje, que Dios les bendiga. Vamos a cantar el himno de invitación. En pantalla está el plan de salvación. Si hay algún amigo o amiga que nos visita en esta mañana y que aún no ha obedecido el Evangelio de Cristo Jesús, le invitamos a que lo haga, a que confiese su fe en Jesús y que, arrepentido de sus pecados, sea bautizado, sepultado con Cristo, y de esa manera reciba el perdón y sea añadida a la iglesia que Cristo Jesús estableció. Gracias, que Dios les bendiga.